Esta niña que ven ahí soy yo. Tenía menos de 5 años y me encantaba ser la Mujer Maravilla. Ella podía con todo. Era fuerte, valiente, salvaba el mundo y parecía no cansarse nunca. Crecí admirándola profundamente. Pero con el tiempo entendí que a veces no le damos el significado verdadero de qué significa ser Mujer Maravilla. Con los años me convertí en mamá. Cuando nació mi primer hijo, algo tomó mucho más valor para mí, y era el tiempo. Ya no eran solamente esos números en un reloj, era el recurso más valioso que él tenía de mí. Y entonces tomé una decisión, y era quedarme en casa para disfrutarlo, siendo la mamá más feliz. Pero como profesional me estaba sintiendo frustrada. Algo en mí se había detenido. Y entonces decidí emprender y surgió la Mujer Maravilla más intensamente. Quería emprender, ser mamá presente, quería ser amiga, esposa, hacerlo todo muy bien hecho y yo sola. Y esa autoexigencia no era solo mía. Existe una presión cultural invisible. Estudios demuestran que el 74% de las mujeres latinoamericanas creemos que tenemos que elegir entre ser buenas mamás o profesionales o empresarias exitosas. Y que para tener éxito en alguna de estas áreas, yo debo sacrificar absolutamente la otra. Y en Colombia, según el DANE, las mujeres dedicamos 8 horas diarias al cuidado y al hogar. Imagínense sumarle esto a ser profesional o tener un negocio. No me estaba convirtiendo en una superheroína. Realmente estaba agotada, pero no avanzaba. Estaba siendo ocupada, pero no estaba siendo productiva. Es que nos han vendido la idea de que las mujeres, que nuestro cerebro funciona como si fuera una computadora con varias pestañas abiertas y que todas funcionan al tiempo, y que eso es un superpoder, y que la multitarea es nuestra capa de heroínas. Pero estudios de la Universidad de Berkeley dicen que es un mito. El cerebro no funciona de esta forma. Funciona haciendo cambios de enfoque. Cada vez que yo hago un cambio de actividad, mi cerebro puede tardar hasta 23 minutos en lograr enfocarse nuevamente. Ahora imaginen esto. Tengo varias pestañas abiertas en ese computador. Eso requiere energía, pero las baterías no son infinitas. Cuando yo me encontraba haciendo alguna actividad de mi negocio, contestándole a un cliente o a alguien de mi equipo y contestaba a la vez una pregunta de mi hijo, eso no me estaba haciendo más efectiva. Realmente reducía mi productividad hasta en un 40%. La socióloga Susan Walser dice que además no es solamente esas cosas que hacemos, sino la gestión invisible, como hoy tiene cita en el médico, que faltará en la nevera, ya le contesté al cliente, para mañana hay uniformes limpios. Como mujer, mamá, profesional, empresaria, tenemos un inventario invisible en nuestra cabeza que nadie ve, pero que agota el doble. Y ese trabajo no tiene horario. Según la socióloga, además recae desproporcionalmente en nosotras. Cuando mi batería se empezó a agotar, llegó mi momento de verdad. No fue una crisis económica. No fue que perdiera un negocio. Fue una tarde en la alfombra de mi casa. Yo estaba ahí sentada con mi hijo, pero a kilómetros de distancia. Estaba en el celular respondiendo algo de un cliente o algo de mi equipo. Estaba en ese metro cuadrado viviendo una batalla. Cuando estaba con mi hijo, sentía que le fallaba a mi negocio. Y cuando estaba haciendo cosas de mi negocio, sentía que le fallaba a mi hijo. Esa culpa, esa sensación constante de sentir que tú haces y haces y haces, y como que nunca es suficiente. De repente, él pone su mano en mi mejilla, me hace mirarlo fijamente y me dice: mamá, mírame a mí, y suelta el celular. Ese día sentí que ese superpoder de querer hacerlo todo y yo sola era la mayor distracción que tenía.
y que estaba fallando en la misión más importante de ser Mujer Maravilla, la presencia. Mi hijo no necesitaba una empresaria exitosa, ni una Mujer Maravilla que salvara el mundo. Él necesitaba presencia, necesitaba conexión real. Y ese día decidí que no solo necesitaba una capa para ser heroína, necesitaba una estrategia. Y si yo quería ser la Mujer Maravilla de mi vida, tenía que encontrar los superpoderes. Y hoy te quiero compartir estos 3 superpoderes que me han funcionado. Primero, priorizar. Segundo, delegar. Tercero, enfocarse. Y para priorizar necesitaba definir realmente yo qué quería, necesitaba una meta. Miré todas las actividades que yo realizaba y definí mi meta, hacia dónde quería ir. Y empecé a utilizar esta regla que se llama el 70-20-10. El 70% de mis actividades debían ser las importantes. ¿Cuáles eran esas? Esas actividades que me acercaban al resultado que yo quería, o sea, me acercaban a mi meta, que debían hacerse en un tiempo específico y que me generaban sensación de bienestar al acercarme a la meta. Luego está el 20%, las actividades urgentes. Son esas que eran importantes y las tengo que hacer ya, porque a veces nos volvemos en ese ciclo de apagar incendios o la gerente del último minuto que tienes que hacerlo ya porque es el momento. Y luego están las circunstanciales, esas que no te acercan a tu meta, que no te traen resultados, que muchas veces las haces porque son socialmente aceptables o son en esas que inviertes mucho tiempo como las redes sociales. Y entonces empecé a utilizar esta regla. Luego, el segundo superpoder. Y les confieso, es de los que más me ha costado, delegar. Sentía que cuando delegaba, nadie iba a hacer las cosas como yo. Pero entendí algo más importante. Si quería volar alto, yo no podía hacer las alas, el motor, el servicio a bordo. Lo que aprendí es que podía construir equipo, no solamente en mi negocio, también en mi casa, y que eso ayudaba a que pudiera liderar mi vida y que ya dejara de ser la pasajera de mis días para convertirme en la piloto de mis decisiones. Y el tercer superpoder. El poder del siglo XXI puede ser el más retador de todos. La multitarea me lo estaba robando. Enfoque. El enfoque quita la culpa porque te da presencia plena en las actividades que tú vas a realizar. Y hoy te quiero decir algo. Puede ser el regalo más valioso que le das a los que amas o a ti misma. Con el tiempo empecé a ayudar a otras mujeres porque me di cuenta que si esto me funcionaba a mí, le funcionaba a otras. Y he encontrado un patrón, y es que no es falta de talento o de capacidad de desarrollar habilidades o falta de sueños, es que no sabemos gestionar el tiempo. No les quiero decir que es perfecto para mí, que todos los días gestiono el tiempo y mi vida es perfecta y que cumplo con todo. Realmente esto se trata de ajustarlo diario. Priorizas, delegas, te enfocas, accionas y vuelves a elegir. Cuando empecé a hacer todas estas actividades, empezaron a cambiar muchas cosas. Mi negocio empezó a crecer, aumenté mis ingresos, logré nuevas y mejores metas, ayudé a más mujeres. Pero además, lo más importante es que tenía tiempo de calidad para mis hijos, porque sí, ahora tengo 2 hijos. Y en toda esta búsqueda de saber cómo seguir ajustando mi vida para lograr esas metas que quería como mamá, como esposa, como empresaria, alguien me comentó sobre 3 recursos muy valiosos. Y quiero que imaginen que son 3 monedas muy valiosas. El primer recurso es el dinero. El dinero es un gran vehículo para lograr muchas cosas. Cuando lo pierdes, lo puedes recuperar. ¿Que te puede costar 5 veces más recuperarlo? Sí, pero lo puedes hacer. El segundo, las oportunidades. Las oportunidades no se pierden, las oportunidades solo cambian de mano.
pero recuperarlas te puede costar tiempo y dinero, pero el tiempo no se recupera. Por eso es el recurso más valioso que todos tenemos. Cuando aprendí a priorizar, delegar, enfocarme, dejé de gastar esa moneda tan valiosa en cosas que no me daban la vida que yo quería. Y sí, sigo admirando a la Mujer Maravilla, pero de una forma diferente. Aprendí que no tenía que hacerlo todo al tiempo y yo sola. Aprendí a decidir qué merece mi tiempo y en qué invertir esa moneda tan valiosa que no tiene casa de cambio. Y la pregunta no es cuántas cosas haces en un día. La pregunta es, ¿estás construyendo la vida que dices querer? ¿O simplemente estás demasiado ocupada para vivirla? Muchas gracias.